Bienvenidos un día más a su canal de confianza, el lugar donde la farándula turca no tiene secretos. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Ya saben que aquí estamos siempre al pie del cañón, listos para traerles las noticias más frescas, los rumores más jugosos y sobre todo, esa chispa de drama que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha encendido las redes sociales más veces que una fogata en pleno verano. Sí, lo adivinaron, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan el revuelo que causaron cuando se confirmó su relación? ¿Y la devastación colectiva cuando anunciaron su separación? Pues bien, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy va a dar que hablar, y mucho. Y es que la fecha que tienen en el título, 28 de abril de 2025, no es casualidad. De hecho, es la clave de todo este embrollo. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles que el botón de suscripción no muerde. Así que si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, y además apoyar nuestro trabajo, ya saben qué hacer. Es gratis, rápido y nos hace muy felices. Además, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se querrán perder ni una sola primicia. Ahora sí, pongámonos serios. Durante los últimos meses hemos estado recopilando información de diversas fuentes, conectando puntos, analizando cada movimiento de Hande y Kerem, y todo apunta a una noticia que, de confirmarse, sería un auténtico bombazo. Y no es que estén filmando una nueva serie juntos, aunque eso también sería una gran noticia. Verán, desde su separación, tanto Hande como Kerem han sido muy herméticos con respecto a su vida personal. Han mantenido un perfil bajo, centrándose en sus proyectos profesionales y evitando cualquier tipo de declaración que pudiera alimentar los rumores de reconciliación. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas han empezado a arder de nuevo. Empecemos por Hande. Después de su sonada ruptura con Kerem, la actriz fue vinculada sentimentalmente con otros galanes, pero ninguna de esas relaciones llegó a consolidarse. Siempre quedaba la sensación de que algo faltaba, de que había un vacío que nadie podía llenar. Y ahora, gracias a nuestras fuentes, sabemos que ese vacío podría tener nombre y apellido: Kerem Bürsin. Hace unas semanas, Hande fue vista en un exclusivo restaurante de Estambul, y adivinen quién estaba cenando allí también. Sí, Kerem. Pero no se emocionen demasiado, porque no estaban juntos. O al menos, no al principio. Según nuestros informantes, ambos llegaron por separado y se sentaron en mesas diferentes. Sin embargo, después de un rato, Kerem se acercó a la mesa de Hande y, tras una breve conversación, ambos se levantaron y se fueron juntos. ¿A dónde? Eso es lo que estamos investigando. Y no crean que nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos hablado con camareros, con personal del restaurante, incluso con el aparcacoches, y cada uno ha aportado su granito de arena. Lo que sí podemos confirmar es que ambos salieron en la misma dirección, hacia la zona de Beyoğlu, conocida por sus hoteles boutique y sus bares con encanto. ¿Estancia romántica o simple coincidencia? Ustedes juzguen. Pero la cosa no termina ahí. Hace unos días, Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que lucía un anillo muy sospechoso. Se trata de una joya que, según expertos en la materia, podría ser un anillo de compromiso. Y no cualquier anillo. Hablamos de un diamante talla esmeralda de al menos 3 quilates. Algunos joyeros, después de analizar la foto con lupa, incluso se atreven a estimar su valor en una cifra de 6 dígitos en dólares. Una auténtica joya digna de una reina. Y aquí es donde la fecha del 28 de abril de 2025 cobra todo el sentido. Hemos investigado a fondo y hemos descubierto que Hande y Kerem tienen reservado un lugar muy especial para ese día. Se trata de una pequeña iglesia en la costa italiana, un lugar romántico y apartado, perfecto para una boda íntima y discreta. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero no una iglesia cualquiera. Hemos logrado identificarla. Se trata de la Chiesa di San Giorgio, un pequeño templo del siglo XIII con unas vistas impresionantes al mar Mediterráneo. Un lugar de ensueño. Los lugareños aseguran que es un sitio muy popular para bodas de celebridades, aunque siempre se mantiene el máximo hermetismo. Parece que Hande y Kerem quieren una boda de cuento de hadas lejos de los paparazzi. Por supuesto, estos son solo rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada.
Pero como saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. Y no solo humo, sino también chispas. Ahora bien, pasemos a Kerem. El actor también ha sido muy reservado con su vida amorosa desde su separación de Hande. Se le han atribuido varios romances, pero ni uno ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que Kerem nunca ha dejado de amar a Hande. Por ejemplo, en varias entrevistas, Kerem ha hablado maravillas de Hande, destacando su talento, su belleza y sobre todo, su gran corazón. Siempre se ha referido a ella con mucho respeto y cariño, incluso después de su ruptura. Y eso, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, no es algo muy común. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron directamente por Hande y él respondió con una sonrisa: Hande es una persona increíble, una de las más talentosas y hermosas que he conocido. Siempre le desearé lo mejor. Esa respuesta olía a amor a kilómetros de distancia. Además, hemos notado que Kerem ha estado muy activo en las redes sociales de Hande. Le da me gusta a todas sus publicaciones, le deja comentarios cariñosos y siempre está pendiente de ella. Algunos dirán que es solo una amistad, pero nosotros creemos que hay algo más. Y no se trata solo de likes. Algunos de sus comentarios son verdaderas declaraciones de amor encubiertas. Por ejemplo, en una foto donde Hande aparecía con un vestido rojo espectacular, Kerem comentó: bellezza senza fine, belleza sin fin en italiano. ¿Coincidencia? No lo creo. Kerem está enviando señales. Y volviendo al tema del viaje a Italia, hemos descubierto que Kerem ha estado aprendiendo italiano en secreto durante los últimos meses. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza, pero sospechamos que tiene algo que ver con la supuesta boda del 28 de abril de 2025. Y no solo eso. También hemos averiguado que ha estado tomando clases de cocina italiana con un chef muy reconocido en Estambul. Parece que Kerem quiere sorprender a Hande con una cena romántica a la italiana. ¡Qué detallazo! Pero ¿por qué Hande y Kerem han mantenido todo esto en secreto? Creemos que la razón es muy sencilla: quieren proteger su relación. Ya han vivido la presión mediática en el pasado y saben lo difícil que puede ser mantener una relación bajo el escrutinio público. Por eso han decidido llevar las cosas con calma y mantener su reconciliación en secreto hasta que estén listos para compartirla con el mundo. Piensen en la cantidad de paparazzi que los persiguieron durante su relación. Cada cita, cada viaje, cada gesto era analizado con lupa. Es normal que ahora quieran un poco de privacidad. Además, hay que tener en cuenta que ambos están en un momento crucial de sus carreras. Hande está protagonizando una serie de éxito internacional y Kerem está a punto de lanzar su propia productora. Una boda repentina podría distraer la atención de sus proyectos profesionales. Es mejor mantener la calma y esperar el momento adecuado. Ahora bien, pongámonos en el peor de los casos. Imaginemos que todo esto es una gran confusión, que los rumores son falsos y que Hande y Kerem no se van a casar. Incluso en ese caso creemos que hay algo entre ellos. Una conexión especial que no se puede negar. Una historia de amor que, aunque haya tenido sus altibajos, sigue viva en el corazón de ambos. Porque el amor verdadero nunca muere, chismosos. Y es que Hande y Kerem son mucho más que una simple pareja de actores. Son dos personas que se complementan, que se admiran y que se quieren. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Su química en pantalla era innegable y, aunque su relación terminó, siempre han mantenido una buena amistad. Eso es un gran indicio. Así que, mis queridos chismosos, solo nos queda esperar y ver qué pasa el 28 de abril de 2025. Estaremos muy atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y si la boda se confirma, prometemos traerles la exclusiva con todos los detalles. Tendremos corresponsales en Italia, infiltrados en la iglesia, y hasta un dron sobrevolando la zona. No se perderán ni un solo detalle. En resumen, hoy les hemos traído un bombazo de información sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, apuntando a una posible boda secreta el 28 de abril de 2025 en Italia. Hemos analizado cada pista, cada rumor y cada detalle que nos ha llevado a esta sorprendente conclusión. Recuerden, esto es solo especulación basada en información recopilada, pero la verdad es que la posibilidad de una reconciliación y una boda entre Hande y Kerem nos tiene a todos con el corazón en un puño.
Y no solo a nosotros, sino a millones de fans en todo el mundo. Almohadilla Anker Forever sigue más vivo que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y no olviden que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por la farándula turca. Somos una gran familia de chismosos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se van a casar? ¿Piensan que esta reconciliación es real o es solo un sueño de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y compartir sus ideas. O duden en compartir sus propias pruebas si han visto algo sospechoso en las redes sociales. Cuanta más información tengamos, mejor. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos. Y no se olviden de seguir soñando con Almohadilla Anker Forever. Hasta la próxima.